El problema con sobre todo con las universidades empresa, es un doble discurso. Nuestro servicio, porque somos una empresa, ¿por qué la educación no podría ser un elemento lucrativo, etcétera? ¿No es verdad? Pero claro, eso es para dirigirse a los estudiantes y sobre todo y a los profesores que quedan como, digamos, servidores de los clientes de la institución. Pero llegan al MEF, al momento para impuestos, no, ¿saben qué? Nosotros nos dejamos algo muy especial, muy importante, que es la educación. Ahí sí tienen alumnos y no clientes. Eso me parece que es poco consistente, ¿no? En esta lógica de cliente-servicio, el profesor queda desvalorizado. Totalmente. El maltrato al docente universitario en ese modelo de universidad es extremo, yo diría. Es decir, si hay una sección que tiene, pues, un curso que tiene, no sé, 5 o 10 secciones, tiene que ser exactamente lo mismo que se dicta en cada una de las 5 o 6 secciones. Y claro, eso en una condición de estoy produciendo, o sea, ofreciendo a la venta un servicio educativo, tiene que ser idéntico. Pero el proceso de aprendizaje, pues, es un poquito distinto. La educación siempre va a ser prioridad y una preocupación constante en este canal. Estudiar en tiempos difíciles es o parece ser una constante. Para hablar de este libro, Estudiar en tiempos difíciles, nos acompaña el día de hoy Guillermo Nugent. Guillermo, bienvenido al Buen Librero una vez más. Muchas gracias, Gianfranco. ¿Qué pasa con estas universidades que dicen, por ejemplo, todo es parte del mérito tuyo, todo es parte del mérito que el alumno le ponga de pronto al estudio que tiene y no necesariamente el resultado es ese, ¿no? El problema con yo diría, sobre todo con las universidades empresa, es un doble discurso, ¿no? Que ante los estudiantes le dice, ustedes son clientes, nosotros le damos nuestro servicio, porque somos una empresa, ¿por qué la educación no podría ser un elemento lucrativo, etcétera? ¿No es verdad? Pero claro, eso es para dirigirse a los estudiantes y sobre todo y a los profesores que quedan como, digamos, servidores de los clientes de la institución. Ya está bien, perfecto con ese discurso, pero llegan al MEF, al momento para impuestos, no, ¿saben qué? Nosotros nos dejamos algo muy especial, muy importante, que es la educación. Ahí sí tienen alumnos y no clientes. Eso me parece que es poco consistente, ¿no? Está bien, quieren tratar a los estudiantes como clientes, entonces son una empresa como cualquier otra más y para efectos de relacionarse con el MEF o SUNAT son también una empresa más. Pero no vamos a pagar impuestos, no nos cobran impuestos, nosotros vamos a reinvertir y qué sé yo. Es como si reinvertir y pagar impuestos fueran cosas excluyentes. Es decir, muchas empresas efectivamente pagan sus impuestos y además efectivamente reinvierten una parte de sus ganancias. Pero bueno, fuera y pase, porque claro, o sea, en esta lógica de cliente-servicio, el profesor queda desvalorizado. Totalmente. El maltrato al docente universitario en ese modelo de universidad es extremo, yo diría. Realmente la autoridad del docente universitario en la mayor parte de casos se diluye, ¿no? Claro, porque tenemos universidades que, por ejemplo, implantan un modelo y le dicen al docente, por ejemplo, tienes todo el ciclo para implantarlo y tú ve cómo lo haces. Y ese tú ve cómo lo haces te exige el resultado y no ve el proceso. Y el docente queda encorsetado en un modelo que no necesariamente sabe si funciona o no, pero al docente se le exige el resultado. Y esto lo vemos también incluso desde el mismo Ministerio de Educación. Este sistema por competencias, que ya ha tenido antecedentes, ha fracasado en Europa, aquí en el Perú mide competencias, mide capacidades, pero las mide desde una perspectiva prácticamente de checklist, porque el docente está sometido pues a un régimen prácticamente de maratón, en el que tiene que correr contra el tiempo para cumplir con las metas y no necesariamente solidificar aprendizajes. Y sobre todo pensando, digamos, hemos mencionado el caso de una empresa donde hay un maltrato explícito, abusivo a los docentes, pero hay otras. Yo de hecho estuve trabajando varios años en una universidad de ese tipo y esa situación es tan extrema, no me tocó vivir en absoluto, pero lo que sí hay es una tendencia a una fuerte homogenización. Es decir, si hay una sección que tiene, un curso que tiene, no sé, 5 o 10 secciones, tiene que ser exactamente lo mismo que se dicta en cada una de las 5 o 6 secciones. Y claro, eso en una condición de
estoy produciendo, o sea, ofreciendo a la venta un servicio educativo, tiene que ser idéntico. Pero el proceso de aprendizaje pues, es un poquito distinto. Ahora, sin embargo, Franco, si quiere llamar atención a ti y a la audiencia sobre que mi objetivo con esta publicación es ocuparme de la educación universitaria desde el punto de vista de los estudiantes, porque se habla mucho de la educación en general, pero la educación universitaria, y se habla pues de presupuestos, de si el modelo de gestión debe ser tal o cual, pero de la experiencia de estudiar, casi no se habla. Entonces, aquí un poco trato de presentar las dificultades y los desafíos que implican la actividad de estudiar en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Difíciles porque hay una cierta corrosión del espacio de lo público, y ya sea por afanes privatizadores por un lado, pero también por elementos de corrupción y de violencia delincuencial por el otro, más el tránsito hacia una nueva cultura digital en la que estamos, ¿no? Donde, digamos, las tecnologías digitales están reformulando mucho de lo que se entiende por aprendizaje. Y ciertamente, igual, se escriben muchas cosas sobre el aprendizaje, sobre teorías del aprendizaje, algunas de ellas más sofisticadas, muy interesantes, otras quizás no tanto. Pero el hecho crudo y concreto de estudiar, que es a lo que él o la estudiante se enfrenta, casi no es objeto de discusión. O sea, hay la idea de que el modelo de aprendizaje tal o cual, pero bueno, el joven o la joven no se enfrenta a un proceso de aprendizaje, sino de cómo hago para estudiar. Exactamente. Por ejemplo, teniendo la realidad educativa que tenemos, que diferentes jóvenes llegan a la universidad con diferentes modelos de aprendizaje. Esto, por ejemplo, también pone en carpeta un dilema, ¿no? O sea, cómo es que cada uno de estos modelos de aprendizaje se enfrenta para converger en la universidad y enfrentarse a un modelo nuevo, ¿no? Yo tengo, la verdad, una cantidad de años, décadas, digamos, dedicado a esto. He conocido a muchos estudiantes de distintas generaciones y claro, hay tácticas o estrategias de aprendizaje que cambian, como me parece que es natural que suceda en un mundo tan cambiante, pero hay ciertos elementos que yo creo que permanecen. Uno es el sentido de la curiosidad y de la avidez de conocimiento. Uno de los pilares de la salud mental es mantener vivo un sentido de la curiosidad. De la curiosidad, además, que es la importancia del estudio, que es la curiosidad sostenida en un mediano plazo. Es decir, no la curiosidad que se satisface instantáneamente, sino la de mantener una cierta constancia. ¿Por qué es importante eso? Es importante no solamente desde el punto de vista de la información, porque uno se puede informar de muchas cosas. Oye, te las puedes pasar con TikTok de 30 segundos durante horas, y claro, recibes mucha información. Pero hay un elemento que me parece importante cuando uno desarrolla una curiosidad en un mediano plazo, que es el desarrollar un sentido de la individuación, de la individualidad. Y en eso hay ciertas cosas donde el libro impreso, la verdad que es imbatible. Digamos, uno puede descargar. ¿Cuál es la diferencia entre este libro y un PDF o incluso un Kindle, que es un material que yo, bueno, para preparar mis clases a veces lo uso con mucha frecuencia? Pero la diferencia entre un libro electrónico, un PDF, y esto es que cuando tú estás ante eso, estás tú y solamente tú, como diría el bolero. Que sí, hay una privacidad garantizada. Cuando tú estás leyendo de un PDF o un Kindle, medio manía, bueno, por lo menos todos los plutócratas de la red de información saben perfectamente lo que estás haciendo.
Es decir, y nos hemos acostumbrado a la disolución de un sentido de la privacidad. Y yo lo que creo es que cuando tú, entonces, claro, y ante eso hay un estímulo del corto plazo, el estímulo del instante. Entonces tu existencia se constituye en una serie de estímulos instantáneos uno tras otro, pero algo que te preocupe lo suficiente como para dedicarle un cierto tiempo, porque de repente quieres con eso desarrollar un proyecto de vida o cultivar una cierta habilidad que tienes, eso es lo que se logra con el estudio. Y el mantener esa curiosidad no solo no en lo inmediato, sino en el mediano plazo, yo creo que es una de las cosas que uno aprende efectivamente con la actividad de estudiar, ¿no? ¿Por qué son tiempos difíciles para estudiar en el Perú? Para estudiar, yo tomo como base mi experiencia como docente universitario, y los tiempos difíciles es porque la posibilidad literal de estudiar es cada vez más difícil. Para empezar, lo que yo llamaría la descorporización de los estudios, ¿no? Es decir, hay cursos, carreras prácticamente enteras que se hacen por internet. Y esa es una concepción del estudio bien peculiar, porque supone que el estudio es simplemente una asimilación individual de información. Y es completamente irreal, en el sentido de que estudiar y estudiar en la universidad es una actividad formativa. ¿A qué me refiero con una actividad formativa? Cosas tan elementales como termina la clase en esa modalidad virtual, uno aprieta el botón y ahí sigue estudiando. Puede ser que haya estado con el monitor apagado y preparando, no sé, comida o haciendo, qué sé yo, alguna otra cosa. Y chao, cada uno a seguir en sus asuntos. En la universidad termina la clase y uno sale a un pasillo. Claro. Y en el pasillo te vas a encontrar con gente agradable, indiferente, gente que te interesa. Pueden surgir conversaciones aburridas o conversaciones muy interesantes. Todo eso desaparece con esa modalidad virtual, ¿no? Que hay algunas universidades, sobre todo las universidades de empresa, que están muy interesadas porque, claro, les reduce costos. Efectivamente, claro, no gastas menos el local, pero es lógico. En ¿no? absolutamente nada. Claro, puedes tener la posibilidad de tener alumnos de diferentes regiones. El profesor básicamente cobra lo mismo y te ahorras un montón de costos, pero el costo del alumno resultante de ese proceso es demencialmente más costoso a largo plazo, porque el profesional resultante de eso no va a ser necesariamente el esperado. Yo tengo una hipótesis para eso, Guillermo, y es que nosotros hemos aprendido la modalidad virtual sobre la marcha y al caballazo prácticamente durante la pandemia, pero no ha habido una tradición propiamente en el Perú de educación a distancia. Es decir, nunca nos hemos entrenado en eso y nos hemos quedado con esta cuestión de la pandemia y no la hemos perfeccionado, no hemos ido más allá. Entonces, ese choque de estas dos contradicciones hacen que las universidades y empresas se apropien del modelo a distancia, lo usen para poder seguir ganando, pero no lo utilicen para mejorar la calidad educativa. Así es. En muchos lugares, en Inglaterra, en España, hay universidades de educación a distancia, que además se llama así, literalmente, en España una que es la UNED, pero se crea pues en los años 80, o sea, tiene una larga experiencia y fue una universidad diseñada para gente adulta que trabajaba y que además quería estudiar. El concepto que hay ahora, más que una educación a distancia, es una especie de educación instantánea. Y el elemento formativo de la educación, sobre todo esto empieza en el pregrado, porque el posgrado es un poquito distinto, dadas las características tan centralizadas del centralismo del Perú. Efectivamente, yo creo que algunos posgrados, maestrías, para gente que está en lugares fuera de Lima, de repente eso pudiera ser una ventaja. Pero a mí lo que me interesa es el nivel del pregrado, que es el estadio propiamente formativo. Cuando uno sale de la adolescencia escolar,
y empieza propiamente pues, una juventud como formándose para ser un profesional. Y ahí la dimensión material yo sí creo que es fundamental. Yo pienso también en ese estudiante que al mismo tiempo trabaja y tiene que dedicar parte de su tiempo a estudiar. De ahí de pronto las redes sociales le sirven como un atajo, como un descanso, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, digamos, cuando estaba en la universidad también trabajaba y estudiaba y claro, no había internet, pero había muchas tiendas de libros de segunda mano, pero la piratería no estaba tan generalizada. Pero en realidad a lo que voy es que efectivamente muchas veces uno puede leer en un monitor las cosas mucho más cómodamente. Pero me refería a lo que es, me refiero a un proceso de individuación, de tener un librito o 5 libritos. Ya uno puede, imagínense que alguien sigue tus consejos y se lee 100 libros. De esos 100, digamos, vamos a suponer que 85 los lee en internet, por libro electrónico, PDF, qué sé yo. Y de ahí le quedan 15 que son poquitos así chiquitos, y que lo tiene en su cuarto, armario, lo que sea, con sus anotaciones, garabatos. Esas anotaciones y garabatos son solamente tuyos, pues. Claro. Y eso sí es valioso. Es decir, la información la puedes hacer por PDF, versión electrónica, impresa por muchas vías, pero esta idea de sentirte contigo mismo, vamos a decirlo así, sí, claro, el producto físico sí tiene su importancia, ¿no? No, y aparte hay también una relación mano-cerebro, hay una cuestión ahí, por ejemplo, mucha gente dirá, Gianfranco, tú lees y demás, pero yo todavía anoto mis preguntas en físico, por ejemplo, porque es una manera de fijar el conocimiento. O sea, es una manera todavía de sentarme y decir, ok, esta es la pausa y este es el momento. Darse una pausa. Qué importante es darse una pausa todavía, ¿no? Es fundamental porque vivimos en un tiempo no solamente acelerado, sino que hay dos visiones casi diría contrapuestas. Una es la cultura de lo instantáneo, así que aprietas un botón y ¡pum!, aparece o desaparece tal o cual cosa. Y la otra es el modelo, yo diría, del crecimiento orgánico. O sea, las cosas no solamente son instantáneas, sino crecen. Es decir, que tiene un proceso de crecimiento, maduración, decadencia, como el conjunto de la naturaleza, digamos. Y yo lo que creo es que se trata de, más o menos, hacer una cierta interacción entre esas dimensiones de lo instantáneo para ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, hay una persona que tiene un grave accidente en, no sé, pues en un local, en una ciudad fuera de Lima que tiene muy pocos recursos. Y se puede conectar con internet suponiendo que tengamos un buen servicio, que es lo que, entre otras cosas, se trata de tener en la propuesta del Partido del Buen Gobierno por el que postulo. La idea de tener un sistema centralizado, digamos, donde puede haber desde Lima a alguien que efectivamente pueda dar instrucciones sobre cómo tratar ese caso urgente, para lo cual la conexión instantánea es fundamental. Para ese tipo de acciones, vamos a decir, instrumentales. O sea, tienes una persona con una grave enfermedad y necesitas que alguien te indique claramente qué procedimientos hacer, o si se tiene la tecnología suficiente, qué tipo de tecnología se puede aplicar para operar a distancia. Pero hay otra cosa que es lo que llamo la atención aquí al principio, que es el elemento formativo. Es decir, uno puede tener 80.000 curiosidades, necesidades o atenciones, pero permíteme la trivialidad, Gianfranco, pero uno es uno mismo a lo largo del tiempo. O sea, hay una constancia de nuestro cuerpo, vamos a decirlo así. Y ahí vamos adquiriendo de a pocos ciertos rasgos, características, y que tienen su propio ritmo. Entonces, mientras que tú puedes cuantificar, dosificar la información, el aprendizaje mismo tiene un ritmo. Un filósofo que yo admiro mucho, un inglés que se llamó Whitehead, cabeza blanca, él decía que el aprendizaje era, que al parecer era además un buen maestro, el aprendizaje seguía ritmos. Entonces, un grupo de una clase, hay ciertos momentos en los que está en disposición de aprender y otros en los que no hay esa disposición. Entonces, que el docente tiene que saber
¿Cuándo es ese momento donde el grupo está en esa disposición de aprender? Y eso como docente, claro que lo he sentido muchas veces. O sea, el momento en que uno está en una discusión, en una clase, y uno dice, aquí la cosa no prende, porque la gente está, colectivamente hay un ánimo distinto. Y hay otro momento donde, por el contrario, hay una avidez, y eso no es algo tan programable. O sea, uno sabe que va a suceder, pero cuando, pues, no, ya es una cosa como uno interactúa con... Y eso ya es básicamente la experiencia, pues, del profesor, ¿no? Que ya calculas más o menos cuál es la temperatura del aula, ¿no? Así es. Lo cual implica que es algo que hasta ahora me pasa. Antes de dar una clase siempre tengo, aunque sea una pizca de pánico escénico. O sea, ¿qué irá a pasar? Es esencial, creo, ¿no? Bueno, las veces que se me ocurrió entrar sin pánico escénico, la clase me salieron atroces. O sea, totalmente. Es necesario. O sea, aguadas. Es necesario ese pánico escénico. Así es. Porque eso es lo que te hace sensible. Exacto. A lo que te hace encontrar, efectivamente. En ese sentido, saber cómo responder frente al grupo, ¿no? Ahora, hablabas de esa predisposición para aprender. Yo siento que puede haber efectivamente un montón de alumnos predispuestos a aprender, pero sin el capital simbólico que les permite acceder a ese aprendizaje. Y tú hablas en este libro, por ejemplo, de los atajos, es decir, el plagio, de pronto la trampa, porque de pronto los alumnos que no tienen ese capital simbólico se ven disminuidos frente a aquellos alumnos que sí lo tienen y que los ponen por encima de ellos. En ese sentido, ¿el atajo es válido o es un síntoma más del precario nivel educativo que tenemos? A ver, vamos a precisar, exactamente hay diferencias de trayectorias biográficas, pero, y por eso me refería al estudio como algo físico, pero las paredes, el campus, la institución, ya el estudiante, venga donde vende, le dice de qué se trata. Este es un sitio para pasar la piola, no te preocupes, no te va a exigir mucho, y si plagias, no pasa nada, o no pasa mayor cosa, mejor dicho. Y otro donde el sitio te inspira un grado de respeto. O sea, esta es una universidad. Y que igual, en esa universidad en serio también puede haber gente que... Pues, pero la actitud es muy distinta. Es algo que, por ejemplo, pues desaparece con la educación virtual, ¿no? Que no... La idea de en qué establecimiento estoy yo. Entonces yo entro a una universidad y cualquier estudiante sabe esos edificios, qué tipo de demanda le van a hacer a uno o a una. Y se va a portar en consecuencia, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, claro, hay gente que va a poder venir de hogares donde sí, pues, en la casa había bibliotecas con muchos libros, y otros venir de casas donde pues, no hay un solo libro. Y eso tendrá alguna relevancia, sin duda, pero yo pondría el énfasis en la presencia institucional. O sea, hay universidades donde el que entra es, bueno, esta es una universidad en serio, y otros donde, pucha, esta es una universidad chévere, pero un poco más que chévere, digamos, y otras donde aparentemente ya no hay ni siquiera la categoría de chévere, sino que bueno, ya tengo que sacar mi título porque lo zángaro es muy maleado, o cosas por el estilo. Pero todo el mundo sabe en qué sitio está, es lo que te quiero decir. Y según eso, procede, ¿no? Pero esta idea del plagio, sí, y sobre eso me ocupo efectivamente, pero cambia mucho según el sitio donde se esté, ¿no? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, se ha desvalorizado mucho el conocimiento a partir, por ejemplo, de la proliferación enorme de universidades chicha, de universidades bamba, que se da, o sea, a partir de los años 90, y que esto ha favorecido más bien el credencialismo? A ver, la Universidad de Chicha, digamos, yo ahí... pues la verdad defiendo a la chicha, ¿qué culpa tiene de asociar? O sea, no me parece justo asociar la cultura chicha que ha dado, y no sé, toda la música de los años 80, 90,
con adefesio, o sea, Chacalón no es un adefesio, es lo que quiero decir. Entonces, hablar de Universidad Chicha es como... O sea, está mal asociar estas universidades de baja estofa con lo chicha. Pues dejémoslo con universidades de baja estofa, efectivamente. Esas universidades donde si están ahí es porque son rentables. Y si son rentables es porque hay ciertas necesidades. Y ahí efectivamente analizar cuáles son las exigencias del mercado laboral me parecen importantes. Hay un culto, vamos a decirlo así, a los certificados, que en ciertas áreas me parece que es algo importante, pero también yo creo que importa mucho las habilidades que se desarrollan, o sobre todo en el caso de la gente joven. En gente ya un poco mayor, pues ya lo que cuentan pueden ser los grados, títulos, pero también ya hay una trayectoria formada, ¿no? Que probablemente un joven o una joven de 25 años, claro, no hay esa trayectoria, pero sí hay una cierta evaluación de las habilidades, ¿no? Pero con la idea de, no, lo que tú tienes es tener tu título, y no importa de qué manera sea, con tal que sea legal, lo cual, la verdad, cuando uno lo ve en una perspectiva un poco más sociológica y de un largo plazo, no deja de ser un cierto progreso, Gianfranco. En los años 80 y hasta el 90, estas imprentas y fotocopiadoras que están en el Girón Azángaro, paradójicamente muy cerca del Palacio de Justicia, eran pues conocidas fábricas de títulos, o sea, se falsificaban títulos, lo cual es un delito. Si tú vas ahora por esos sitios, efectivamente, tú los ves en decadencia, o sea, y porque en realidad aparecen estas universidades que te dan títulos de una ínfima calidad académica, pero legales por lo menos. Pero todo eso es porque hay algún sitio donde a la gente para contratarla le piden un título. Entonces es un encadenamiento muy que hay que abordarlo en realidad desde la educación escolar, ¿no? Que me parece que es un punto importante. Y, digamos, a ver, yo diría que hay que distinguir entre, que creo que ahí en un momento lo menciono, hay problemas, vamos a decirlo, importantes y problemas en serio. Un modelo de problema en serio es, por ejemplo, el BCR, ¿no? O sea, la estabilidad monetaria es un problema en serio. Y hay otros problemas que son importantes, porque la gente considera que son importantes, pero que no llegan a la categoría de en serio. En eso está la educación. O sea, tú me dices, hay que hacer algo por la educación, o que las universidades así o así. Pero ahí nos quedamos. O sea, nadie dice, así como alguien dice, con el BCR... Nadie se mete. Nadie se mete. Claro. No hay esa misma aura en torno a la educación. Sí, con la educación, fuera de los intereses educativos, nadie se mete. Eso claramente no hay, ¿no? Entonces, digamos, es un progreso porque hace 30, 40 años, efectivamente, eso casi se considera que forma parte del orden natural de las cosas. Pero sí me parece que es importante que haya un momento en que la educación deje de ser solamente un problema importante para que pase a convertirse en un problema en serio, ¿no? De ser abordado en serio, ¿no? Pero digamos, este proceso que ha supuestamente democratizado el acceso a la educación continua, no necesariamente ha democratizado también el acceso a empleo. Ahí tenemos una dicotomía, ¿no? Que tiene que ver con la estructura del empleo, ¿no? Que es en una gran medida trabajo informal. Y eso explica también el tipo de educación universitaria que aparece. Es decir, es una economía informal donde se requieren profesionales, pero claro, donde, digamos, los márgenes de exigencia varían mucho de un sitio a otro, y además con la seguridad social o los derechos laborales muy precarios. Entonces, sí me parece que hay que abordar esas dos dimensiones en conjunto. Ahora, por ejemplo, cuando vemos que un estudiante ingresa a la universidad, uno podría decir, hay exceso
de información para que este estudiante pueda elegir tanto su carrera como para que pueda investigar y profundizar sus conocimientos, pero no necesariamente el exceso de información implica que este estudiante pueda tener control sobre la información. Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Gianfranco, yo creo que más que exceso de información, lo que tenemos es escasez de preguntas. Porque, digamos, si tú aprendes, es decir, si en el estudio, en la universidad, de hecho, si es antes en el colegio mejor, te enseñan a plantear preguntas, aprender a plantearse preguntas es como una brújula dentro de este universo, ya iba a ser océano, pero en realidad es en este universo de información en el que nos movemos. Entonces, claro, es como cuando te muestran estas fotos de los telescopios, un espacio negro con infinidad de puntitos blancos. De hecho, alguien tuvo si no lo hubiera leído en un periódico no lo hubiera creído, alguien se tomó la molestia se hizo la siguiente pregunta: ¿dónde hay más cuerpos? ¿En los astros en el universo o granitos de arena en el planeta Tierra? Entonces hizo sus cálculos sobre cuántos granitos de arena habría en el planeta Tierra. ¿Cuánto tiempo libre? Y bueno, pero con las computadoras la verdad que eso se puede hacer con una relativa rapidez. Y calculó cuántos cuerpos habría en el universo. Bueno, en el universo hay más que granitos de arena en la Tierra. Entonces, lo que es orientarse en un universo así, sin preguntas, pues la verdad es enloquecedor, ¿no? Aturde. Entonces las preguntas yo creo que es lo que nos ayudan a cómo pasar del aturdimiento a la atención en dos o tres cosas, ¿no? ¿Pero favorece el sistema educativo peruano a la formulación de preguntas o más bien a la generación automática de respuestas? No favorece las preguntas para nada, o en poquísima medida. Hay este ideal del conocimiento estandarizado que aparece en todo lugar. Bueno, en el caso del mundo en el que me muevo, las ciencias sociales, hay este ideal del conocimiento homogéneo. Entonces hay todo un formato en las tesis donde el primer capítulo es el marco teórico, el otro es la metodología y el último es el resultado de la investigación, lo cual hace que más o menos la mitad de la tesis del paquete sea puede ser un estudio hecho en Guatemala, en Nigeria, en Andorra, y sería lo mismo porque todavía es un marco teórico que luego se aplica. Y es la idea de un conocimiento homogéneo. Y yo creo que para el mundo social ese tipo de razonamientos no son de mucha ayuda en los resultados, por un lado, y porque pues mata la imaginación del tesista o la tesista que está haciendo la investigación, ¿no? Porque tiene que asumir tal o cual molde, ¿no? ¿Se ha planteado desde la academia cambiar este marco para poder evaluar las tesis o los trabajos académicos de estudiantes? En el campo en estoy no son fanáticos acérrimos de marcos teóricos, metodologías, que son, en mi opinión, básicamente obstáculos al pensamiento, ¿no? Y también hay otra cuestión aquí, ¿no? Mencionabas que somos una especie de educación autómata que trata de que los estudiantes se pregunten cada vez menos cosas, ¿no? Este sistema de opción múltiple, por ejemplo, mediante el cual los estudiantes ingresan a las universidades, por ejemplo, ¿no? Crea también la idea de que hay respuestas absolutas para todo, ¿no? Bueno, en San Marcos hubo un momento en que hubo, creo que un par de años, donde el examen de ingreso fue que la gente escribiera ahí una especie de un ensayo. Y fue con muy buenos resultados, pero claro, atroces para las academias, ¿no?
Entonces sí hay esa dificultad, pero digamos, habría que evaluar según distintas especialidades de conocimiento o carreras. Pero en todo caso hay ciertas carreras donde la importancia del discurso tiene pues más, bueno, más importancia, pero en general eso debería atravesar todas las carreras de humanidades o carreras formalizables. Pero en general la idea es que haya una mayor cultivo de la capacidad de hacer preguntas, pero lo que hay ahora es, pues eso, es marcar y... Entonces ahí uno, digamos, ¿qué es lo que ocurre? Ahí lo que se me hay, y tú lo puedes ver en las palabras, hoy en día se valora más, uno podría creer que son sinónimos, pero ciertamente no, se valora más la comillas inteligencia que la razón. De hecho hay la palabra esta, ¿no? Inteligencia artificial y... Que yo creería que está mal empleada, o sea, son algoritmos en realidad, ¿no? Llamarla inteligencia es una... Fue un acierto en marketing impresionante, efectivamente. Pero digamos, el asunto es, se valora la inteligencia y generalmente la inteligencia asumida como algo muy individual. Hay un individuo inteligente o hay máquinas inteligentes, pero si uno se encuentra, no existen sociedades inteligentes o grupos inteligentes, porque esa dimensión colectiva queda dejada de lado. La idea de razón es un poquito distinta, ¿no? Porque con todas las cosas limitadas que puede haber tenido la ilustración, la que surgió en Europa, Estados Unidos, en el fin del 18, y que hubo también en la América Española, ahí la razón era algo de lo cual todos participábamos. Algunos, de hecho, la idea de la locura es porque hubo gente que perdió la razón. Pero digamos, la razón era algo de lo cual, vamos a decir así, todos participábamos. Mientras que nadie dice, fulano perdió la inteligencia, sino dice, este tiene poca inteligencia o mucha inteligencia, o cosas por el estilo. Entonces, esta idea de una razón de la cual participamos, sí me parece que es importante, digamos, recuperarla, ¿no? Yo siento que hay detrás de todo este matiz también un grave miedo al error, ¿no? O sea, siento que nos morimos de miedo a equivocarnos y creo que la universidad pondera sobre todo eso muchísimo más. El colegio lo pondera, la universidad lo refuerza en los primeros ciclos y después lo remata. El miedo al error es porque se supone que uno no aprende de los errores, ¿no? Y la idea es que uno aprenda lo suficiente de los errores. Hay algunas cosas que son muy difícilmente previsibles. Todo lo que son los temas del clima, de huracanes, terremotos, son cosas que, digamos, cómo preverlos puede ser, en realidad es un desafío. Pero hay otras donde la idea es, si escribo tal cosa y me equivoco, el profesor o profesora me va a descalificar o va a burlar de mí. Justamente por eso el subtítulo de este ensayo es Una defensa del amor propio intelectual, que es la idea de tener un aprecio o una gran estima por su propia capacidad de aprender. Y en ese camino, claro, te puedes equivocar y no hay... Digamos, si es un tema al cual puedes tú repensar, recapacitar y llegar a una mejor formulación, pues perfecto, ¿no? Bueno, de hecho el aprendizaje es una larga cadena de errores, ¿no? Pero sobre todo de aciertos, ¿no? Claro, errores que terminan en aciertos, porque claro... Terminan mejorando lo que antes habías hecho de una forma no tan acertada. O reconocer que es probablemente la cosa más importante, que aquellas cosas que podían haber sido válidas en un momento han dejado de serlos. De hecho, había un filósofo, Dewey, me parece, el norteamericano, John Dewey, que decía que el mal, no recuerdo dónde lo escribe, pero él dice, el mal
con frecuencia es un bien fuera de lugar. Y yo creo que es una descripción perfecta. O sea, hay cosas que pueden haber sido muy buenas en un determinado momento, pero en otro momento, pues sí, son malas o un impulso para la maldad o cosas por el estilo. Entonces, esa es la parte difícil. O sea, esas cosas que uno creía y creía en su momento con razón, y ahí viene la palabra con razón, uno creía y con razón que en un cierto momento eran las correctas, las adecuadas, tiempo después darse cuenta que eso en lo que uno lo educaron de niño a niña ya no es, claro que es difícil. Entonces, ¿eso qué requiere? Una tremenda, no solamente flexibilidad de inteligencia, sino flexibilidad de ánimo. Porque admitir que me equivoqué no es fácil. A nadie le hace gracia decir, me he equivocado. Ya deja al lado el profesor o profesora, ante uno mismo, una misma. Pero sí, pues a veces uno se equivoca, ¿no? ¿Considera usted que será un acierto postular al Senado? Sí, claro. ¿Cuáles son sus propuestas para materia educativa? Yo quiero que usted hoy día me convenza a mí y a la audiencia del Buen Librero de que tenemos que votar por usted. Bueno, el punto importante de mi postulación al Senado por el Partido de Buen Gobierno y que lleva como candidato presidencial a Jorge Nieto es poner énfasis en lo que es mi principal experiencia. Tengo 40 años, cuatro décadas, ¿no? En realidad un poquito más de 40 años, dedicada a la educación universitaria, bueno, aparte de que tengo una formación en psicoanálisis. Y yo lo que veo es que hay un grave deterioro de la educación escolar, universitaria, y mi papel ahí es tratar de impulsar medidas que, por un lado, que pongan un límite a esta mercantilización de la educación, pero hay otro elemento que sí es importante, en lo que el Partido Buen Gobierno está muy, muy comprometido, que uno es restablecer el equilibrio de poderes, que en realidad esto se ha convertido en una especie de dictadura congresal. Una de las cosas que más me interesa es poder restablecer el referéndum, que con la actual Constitución la reforma constitucional ha sido abolido, y que, bueno, si la gente quiere hacer un referéndum sobre tal o cual aspecto y es su voluntad ciudadana, ¿por qué no podría hacerlo? Eso me parece que es un elemento central. Y lo otro, porque una de las atribuciones del Senado va a tener un papel muy importante en todo lo que es el nombramiento de una serie de instituciones que son decisivas para el funcionamiento del país. Y ahí volvemos al tema inicial. Cuando uno evalúa a un candidato a TC o cualquier otro de estos organismos, ¿qué es lo que aparece? Es, por un lado, los papeles, pues, ¿no? Pero no se evalúan las trayectorias. ¿A qué quiero decir con esto? El papel puede decir tales o cuales cosas, pero generalmente ¿qué es la gran diferencia entre un joven que termina la universidad o el instituto técnico a los 20, 25 años y quien postula cargos, que es generalmente gente que está en la madurez de la vida? ¿Y qué significa? Que, por ejemplo, si alguien postula para un cargo en el Tribunal Constitucional, bueno, resulta que no es un X, y no es solamente el X que tiene una cierta cantidad de currículum detrás, sino ese X ha estado compartiendo espacios con mucha otra gente por muchos años, por lo tanto se conocen. Y en cualquier lugar, al cabo de un tiempo, uno sabe a quién tiene al lado, quiero decir. Entonces, sí me parece que es importante en la evaluación de estas personalidades que van a ocupar cargos tan importantes, que se revise su trayectoria. Porque yo creo que no es solamente lo que indica el papel, es el caso de la señora fiscal con un doctorado que no puede enseñar la tesis, ¿dónde está?
Y que claro, pero si uno le pregunta a los colegas contemporáneos de ese personaje, probablemente ya hay una cierta imagen hecha. Bueno, yo en el Senado, una de las cosas que quiero hacer es estar muy atento, pero muy atento a lo que es la evaluación de la trayectoria de los personajes que van a ocupar instituciones tan importantes para la vida del país. Y efectivamente eso, ¿no? O sea, hemos visto que en el anterior Congreso hemos tenido a congresistas de la República que apenas con un año de trayectoria profesional han ejercido el cargo de congresistas de la República y sin embargo se han manifestado en contra de que sabios indígenas puedan ejercer en universidades. Esa me parece una gran contradicción, por ejemplo. Bueno, el tema ahí de las universidades es complicado porque, de esas universidades quiero decir, porque desgraciadamente vinieron en un paquete, eran 4 universidades interculturales, en un paquete donde se crean 22 universidades, que era un poco como la maquinita de imprimir billetes, digamos, de la universidad, pero en la fundamentación de esas 4 universidades, la fundamentación me parecía que era relevante en muchos aspectos, particularmente en reivindicar la validez de conocimientos locales, de las culturas originarias. Era un poco cuestionable el tono condescendiente de la propia ley. Que bueno, hay jóvenes que están en una situación muy, muy difícil y que hay que darles algún tipo de facilidades. No, las universidades no están para facilidades. Las universidades están para cultivar ciertas cualidades y que puedan una vez cultivar mediante la exigencia y reconociendo las culturas originarias de donde son. Ahí te hago la repregunta más bien. En materia de lenguas originarias y en materia de interculturalidad, ¿qué es lo que tú aportarías? Bueno, eso sí lo tengo bastante, no fresco, sino claro, porque parte de la experiencia que tuve 5 años, casi 5 años en RENIC. Y una de mis mayores satisfacciones fue impulsar, junto con otros compañeros e instituciones, la creación de un catálogo para los registradores civiles con los nombres originarios. Entonces hicieron unos de Huampis, Ahuajún, el Quichua Purímac, Pareca Aymara y alguno más que ahorita se me escapa. Por la propia Constitución, señala que en aquellos lugares donde la lengua originaria es dominante, el Estado está obligado a desarrollar sus actividades en esa lengua. Yo creo que tenemos una gran deuda con las lenguas originarias, que han sido, sobre todo, arregladas y puestas en una tremenda desventaja porque no pasaron a la escritura. Entonces, lo que ha hecho de una labor muy, pero muy meritoria el Ministerio de Educación, de una forma muy discreta en los últimos años, ha sido lo que llaman ahí normalizar los alfabetos. Entonces, ahora una gran parte, si es que no la totalidad, pero por lo menos una gran parte de las lenguas originarias del Perú, gran parte de las cuales están en la Amazonía, ya tienen alfabetos normalizados, ¿no? Es decir, representaciones gráficas de la manera como se... De la fonética, digamos. De la fonética. Efectivamente. ¿Qué tendría? Entonces, promover eso me parece fundamental. Hay cosas, digamos, no es una tarea del Senado como tal, formalmente, pero claro, uno lo puede plantear y que eso pueda ser recogido en un proyecto de ley, claro. Pero cosas como, digamos, uno sabe que en la ciudad de Lima la mayor cantidad de quechohablantes está en Lima Este, que es a donde llega el tren eléctrico. Y uno se pregunta por cosas elementales, como por ejemplo, ¿por qué la señalética no está en quechua? O por qué, digamos, los avisos que sean en altavoz o todo eso, no son, por ejemplo, en castellano y en quechua. Esa medida tan sencilla crearía una atmósfera completamente distinta, porque uno va
a la estación central y uno encuentra avisos que están sobre cómo orientarse en castellano y en inglés por los turistas, pero no en lenguas originarias. Entonces, esas cosas sí me parecen que son importantes, o sea, naturalizar el poder ver por escrito nuestras lenguas originarias, porque hay personas que las hablan cotidianamente, pero las hablan cotidianamente en su casa, porque fuera no tienen ninguna legitimidad. Entonces no es que, caramba, no hablo quechua o aymara porque, no sé, me da vergüenza y que es un problema psicológico. No, sino si no veo en la calle ningún cartelito ni nada en quechua, si hablo una lengua que no es la que está en los cartelitos, pues quedo en offside permanentemente. Entonces, yo sí creo que esas cosas son efectivamente muy pertinentes, ¿no? Efectivamente. ¿Qué tendrían que marcar entonces? El número 11. El número 11 de Jorge Nieto. De Jorge Nieto, del Partido Buen Gobierno. Es marcar, es además muy fácil recordarlo, porque es marcar los 5 soles. Uno marca los 5 soles y... 5 soles es una palabra una frase que la usamos todos los días. Bueno, acuérdense de esa palabra, los 5 soles, al momento de marcar la cédula el 12 de abril. 5 soles de Superchat también nos caen bastante bien. Así que nos vemos. Muchas gracias, bien. Guillermo. Muchas gracias. Nos estamos viendo entonces la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Chau, chau.